Hello and welcome, dear participants, to today's session entitled Revolving Funds and Other Financial Mechanism for Financing. You're enjoying a course offered thanks to the support of the GEF Group Plus project, whose purpose is to provide knowledge and provide a space for the co creation of water and sanitation solutions in the wider Caribbean region. The GEF Group Plus is a collaborative project funded by the Global Environment Facility, co-implemented by the Inter-American Development Bank and the United Nations Environment Programs in 18 countries of the wider Caribbean region. GEF Group Plus is being executed on behalf of the IDB by the German Organization for International Cooperation and the Organization of American States, and on behalf of the INEP by the Secretariat of the Cartagena Convention. The GEF Group Plus project offers innovative, nature-based solutions to mitigate the effects of untreated wastewater on the environment and public health. The Central American Institute for Public Administration, ICAP, is the institution that specializes in the education and training of human resources at the local, national, and regional levels. So it is a pleasure for us to be the institution in charge of facilitating this learning space. The institution was created in 1954 with the United Nations with the support of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean within the General Secretariat of the Central American Integration System. My name is Paula Rojas, and I will be the person who will accompany the teacher this morning. Before we begin, this session will be recorded and uploaded to the ICA Virtual Campus website. Um, all set. Now I will introduce the facilitator of the program. With us today is Melvin Quiroz Romero. Melvin Quiroz Romero holds a degree in economics and finance from the Universidad Nacional, with a postgraduate degree in applied macroeconomics from the University of Chile. During the last 19 years, he has served as a deputy director and director of public credit for the Ministry of Finance of Costa Rica, where he was in charge of the negotiation of financial mechanisms to address the effects of the international financial crisis of 2008 and the national emergency due to COVID-19. I will give the floor to Melvin to start the presentation. Don Melvin, su micrófono está en silencio, disculpe. Ah, Thank you, Rosa. Gracias, Rosa. Eh, Muchas gracias, María Paula, por esa introducción. Muy agradecido, muy complacido con ICAP y con la GIZ por la invitación que me hicieron a formar parte de este proceso de formación y llevar a cabo esta sesión sobre mecanismos de financiamiento y fondos rotatorios. De mi parte voy a compartirles la presentación que tenía preparado para hoy. Nada más regálenme un segundo para lograr compartirla. Okay, I guess you can see the presentation right now. So if you can confirm, then you are seeing the presentation, that'd be very useful. Yes, we are seeing the presentation. Okay, thank you, María Paula. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar directamente con el tema, bueno, quisiera dar una leve introducción de los tópicos que vamos a estar tratando en esta presentación. Los primeros temas que vamos a ver es más el por qué necesitamos un set tan grande de instrumentos de financiamiento y tantas alternativas. Y eso tiene que ver claramente con las prioridades de inversión y la cuantificación de las brechas de inversión que se detectan para Latinoamérica. Necesitamos saber
cuánto es lo que se necesita financiar en materia de infraestructura y eso explicará por qué tenemos tantos instrumentos de financiamiento y cuáles comienzan a estar un poco más restringidos y cuáles pues todavía tienen, digamos, mayor potencial de estarse utilizando. Eso lo vamos a estar viendo en los 3 primeros ítems que aparecen en la tabla de contenidos. Posteriormente vamos a pasar ya a los temas propios de los retos y los mecanismos de financiamiento existentes y hacer una breve revisión de estas estructuras de financiamiento, incluyendo los elementos de asociaciones público-privadas y claramente el fondo de esta sesión relacionado con fondos revolutivos o revolventes. Y finalmente, pues algunas consideraciones finales. Recordarles que dado que tengo entendido que somos un grupo relativamente pequeño, siéntanse en la libertad de hacer cualquier comentario, cualquier pregunta en la marcha de la exposición. Creo que tenemos tiempo suficiente como para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas y comentarios a lo largo de la presentación sin tener que esperarnos hasta el final de la misma. Para esto, y dado que yo no veo las manos levantadas, les agradecería ahí a Rosa o a María Paula estar atentas para que logren avisarme si existe algún comentario o alguna pregunta. Comenzamos entonces viendo un poco cuáles son las prioridades de financiamiento en la región. Obviamente todos sabemos cuáles son las grandes áreas de necesidades, ¿no? En materia de educación, en materia de salud, en materia de comercio exterior, energía, infraestructura de transportes, infraestructura vial. Y para cubrir todas estas necesidades en cada uno de los sectores, obviamente necesitamos infraestructura, ¿no? Necesitamos carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, infraestructura de transporte de agua, de saneamiento, tecnología, fibra óptica, qué sé yo, ¿verdad? Hay una serie de necesidades de inversión y todo esto requiere capital, requiere recursos. Y esto pues ha tendido también a incorporar mucho más recursos cuando todas estas necesidades y estas grandes prioridades de inversión de los gobiernos, del sector público, se enmarcan con un eje transversal que tiene que ver con todo ese marco de resiliencia ambiental, ¿no? Entonces, esto ha tendido a claramente abordar un tema central en materia de inversión pública, pero también de alguna forma a requerir mayores recursos de inversión. ¿Cómo se mira eso, digamos, de alguna forma un poco más cuantitativa, como para irse formando una idea de qué tan distante se encuentra la región en relación a otras en materia de infraestructura? Bueno, aquí traje algunos datos del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Y para aquellos que no están familiarizados con este índice básicamente divide los diferentes indicadores que se monitorean en 4 grandes ejes que tienen que ver con los elementos habilitantes para el desarrollo económico, el capital humano, el funcionamiento de los mercados y el ecosistema de innovación, que tiene que ver con la capacidad del gobierno con innovar e invertir en investigación y desarrollo. Quisiera centrarme básicamente en la segunda columna, que es la columna relacionada con infraestructura, y ahí vemos en un ranking o en una escala de 0 a 100, en una calificación de 0 a 100, cómo Latinoamérica en materia de infraestructura califica con un 61 en esa escala, tanto por debajo de, obviamente, áreas como Europa o Norteamérica, por debajo de Asia del Este y Asia Pacífico, y muy cercano a países de Asia del Sur y por encima de África subsahariana.
Sin embargo, claramente la nota deja de entrever una posibilidad de mejora importante en materia de infraestructura. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, digamos, de países para ver en qué áreas de infraestructura es en donde se señalan las mayores brechas o oportunidades de mejora en materia de infraestructura. Vean también cómo en materia de adopción de tecnologías de información, la región en general, Latinoamérica y el Caribe, obtiene una calificación de 50, igual muy por debajo de regiones de Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico. En otras actividades se rankea relativamente bien, se obtienen buenas calificaciones para la región, como es en el caso de salud. Pero en la mayoría ranqueamos por debajo, digamos, de otras regiones, excepto de África subsahariana, que está, digamos, con calificaciones bastante inferiores. Quisiera pasar también y llamar un poco la atención sobre la calificación obtenida para el área de mercados financieros. Y esto es importante porque claramente el subsanar necesidades de inversión requiere recursos y parte de esos recursos pues son obtenidos también dentro del sistema financiero local. En este caso, Latinoamérica rankea también con una nota de 60 por debajo de regiones como de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Muy parecido o cercano, con notas similares a Asia Sur y África Norte y el Oriente Medio. Quiero traer a colación aquí puntualmente algunos países que están incorporados en el ranking de la región para evaluar o ver más en detalle los elementos de infraestructura, en donde, por ejemplo, en el caso de Guatemala, es un país que rankea 121 de un total de 141 países evaluados en este ranking. Sí, 102 de 141. En materia de infraestructura, en adopción de tecnologías de información, rankea 120, creo que dice ahí, de 141, con un score, con una nota de 38, lo cual está muy distante de la media para países de ingreso medio. Y veamos un poco más en detalle qué necesidades de inversión ahí se identifican, a pesar de que en materia de infraestructura en total es un país que rankea 102 de 141, en materia de conectividad de rutas y en materia de infraestructura vial es un país que rankea 132 en estas categorías. Contrario, digamos, o un poco mejor en el ranking cuando se evaluan temas de conectividad aeroportuaria o servicios de transporte, en donde rankea, digamos que en promedio 90, ¿no? De esos 140 países en el ranking. De interés nuestro, pues los rankings que tienen que ver con infraestructura de aguas, y rehabilitación de agua, en donde rankea 101 y 91 respectivamente de los 141 países considerados en el ranking. Veamos un país del Caribe, Jamaica. En el caso de Jamaica, el mayor foco de necesidades de inversión en materia del ranking. Vean que a pesar de que es un país que en materia de infraestructura como tal, en el pilar de infraestructura, rankea 86 de 141, de esos 141 países, en materia de conectividad de rutas y calidad de la infraestructura, rankea 108 y 74 respectivamente. Mucho mejor rankeada en eficiencia de los servicios de transporte aéreo, y servicios de portuarios.
portuarios marítimos. Y en agua ranquea en exposición, digamos, a agua potable y la rehabilitación de agua, de suministro de agua, ranquea 100 y 90 en el ranking de 141 países. Vemos cómo entonces, sí, las necesidades de inversión en los distintos países puede que tenga variaciones entre sectores, pero se comienza a figurar grandes necesidades de inversión en materia particularmente de infraestructura vial y también en materia de agua y saneamiento de agua. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo se cuantifica esto, cómo se cuantifican estas brechas de inversión. Particularmente CEPAL y el BID han estudiado bastante el tema de la cuantificación de las brechas de inversión. Y yo aquí voy a traer rápidamente a colación el último estudio que hizo el BID en materia de brechas de infraestructura para Latinoamérica y el Caribe, en donde la metodología lo que se pregunta es, bueno, ¿cuánta inversión hace falta para cumplir o dar cumplimiento a los indicadores o objetivos de desarrollo al 2030? Y la conclusión básicamente, con algunas diferencias entre los grupos de países, es que en total la región requiere inversiones anuales de cerca de un 3.1% del PIB. El 3% del PIB anualmente deben invertirse en materia de infraestructura para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo, sostenible. ¿Es esto mucho o poco? Bueno, ahora lo vamos a comparar con lo que viene haciendo la región en materia de infraestructura. Pero para hacerse una idea general, 3.1% del PIB significaría para muchos países de la región duplicar su déficit fiscal global. Entonces, claramente 3.1% es una cuantía importante de inversión para la región. ¿Cómo se distribuyen esos 3.1% de necesidades de inversión para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, la mayor parte está concentrado en transporte, en infraestructura vial. Aquí le comenzamos a dar un poco más de contenido numérico a lo que inicialmente veíamos de una forma más cualitativa. Posteriormente, el sector de electricidad es un sector que sigue teniendo grandes necesidades de inversión. Y por aquí el sector de agua y saneamiento. Agua y saneamiento, de acuerdo a este estimado, requiere inversiones anuales cercanas al 0.5% del PIB para lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Importante también que esto incluye mantenimiento de la infraestructura. Los recuadros oscuros, los recuadros grises, representan la inversión en infraestructura nueva, y los recuadros blancos representan la inversión en mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento o reposición de la infraestructura existente. Entonces, en total, en general, cerca de un 41% es inversión en mantenimiento o reposición de infraestructura existente, y el restante 59% es lo que se requiere en inversión completamente nueva. Un poco más en detalle el tema de aguas, ¿verdad? En el tema de aguas, la mayor foco de necesidades de inversión, con cerca de 0,30% del PIB, es en materia de saneamiento. A pesar de que las inversiones requeridas en materia de acceso a agua potable son importantes, son mucho más grandes las necesidades en materia de saneamiento. ¿Cómo se compara ese 3.1% en relación a lo que venimos haciendo en materia de inversión pública en la región?
bueno, está muy distante, ¿verdad? Y muy arriba de lo que actualmente se viene invirtiendo. En promedio, la región en los últimos 10 años ha realizado inversiones cercanas al 1.8% del PIB anualmente. Sin embargo, en los últimos años eso había tendido a disminuirse con llegando al 2020 a 1.4% del PIB. Y posiblemente esto al 2020, al 2021 haya caído bastante más en virtud de que, en virtud de la tensión de la pandemia por COVID-19, que de alguna forma redistribuye el gasto público y sacrifica de alguna forma inversión o gasto de capital para dedicar ese gasto a atención de la emergencia por la pandemia mundial por COVID-19. Entonces estaríamos abajo cerca de 2% del PIB como para poder cumplir con las inversiones o con el cierre de las brechas de inversión requeridas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es un esfuerzo que debería ser mantenido en el tiempo, ¿no? Ese 3.12%. Sin embargo, sabemos que los gastos de capital, los gastos de inversión son bastante discrecionales de gobierno y posiblemente ante cualquier vulnerabilidad o cualquier choque externo, posiblemente los gastos de capital, los gastos de inversión son los que primero están en el primer frente para ser recortados, digamos, de los presupuestos nacionales. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo surge, verdad? O cómo financiamos estas brechas de infraestructura con limitantes bastante importantes, especialmente en lo que respecta a presupuestos nacionales que se puedan dedicar a infraestructura. Traigo aquí a colación, ¿verdad? Los resultados fiscales para la región en los últimos años. Vemos cómo la región en promedio mantiene déficits fiscales cercanos al 3%, 3.3, 3.2% del PIB en los últimos años, excepto 2020 y posiblemente 2021, en donde esos déficits fiscales casi se duplicaron en virtud de la atención de la pandemia, llegando a alrededor de casi el 7% del Producto Interno Bruto. Claramente esto limita mucho la ejecución de inversión pública a través del propio gobierno y con mucho más razón a través de los gastos presupuestarios de gobierno, los cuales impactan directamente el déficit en una circunstancia o en una coyuntura en donde la pandemia ha debilitado bastante los indicadores fiscales. Especialmente en el Caribe, ¿no? En el Caribe las déficits fiscales llegan a niveles del 10, 11% para algunos países, ¿no? Y han evolucionado muy desfavorablemente. Y esto ha tenido un impacto importante en la dinámica de endeudamiento, ¿no? La dinámica de endeudamiento, cuando se compara 2019 con 2020, ha tenido aumentos en promedio, diría yo, del 10% entre la situación de deuda del 2019 y la situación de endeudamiento del 2020. Veamos cómo para la región, cuando se cerró el 2019 en, 45%, en una deuda del 45% del PIB de la región, hoy al 2020 tenemos 56% del PIB en deuda. Y para el 2021 esta situación se agrava aún más en virtud de que al 2021 todavía se están atendiendo gastos relacionados con la atención de la pandemia por COVID-19. Algunos países han cerrado con porcentajes de deuda PIB muy por encima de la región, como es en el caso de Uruguay y particularmente Costa Rica. Y algunos otros países de la región, como en el caso de Guatemala y Perú, siguen teniendo ratios de deuda PIB bastante razonables y
y con una contención importante del crecimiento de su deuda, de sus ratios de deuda PIB. Ahora, ¿significa eso que si no existe espacio fiscal y los ratios de deuda PIB están tan altos en una coyuntura de atención de gastos por COVID-19 y el impacto fiscal que esto tuvo? ¿Significa eso que tenemos que detener los elementos de inversión pública? Bueno, claramente la respuesta es no, ¿verdad? Y los gobiernos han tendido a actuar en virtud de esta coyuntura fiscal, y muchos de ellos pues han implementado algunas reglas de responsabilidad fiscal que de alguna forma devuelvan ese espacio para hacer inversión, ¿verdad? Las reglas de responsabilidad fiscal de alguna forma lo que hacen es recomponer o tratar de recomponer el gasto presupuestario de tal forma que se prioricen los gastos relevantes para fomentar una recuperación económica lo más aceleradamente posible. Estas mismas reglas fiscales reducen también la carga de los intereses. Una vez que se controla el gasto de intereses, eso podría abrir espacio para poder hacer algún otro tipo de gasto, o particularmente gasto de capital, o bien mitigar los ajustes que se hagan a estos gastos de capital. Al tiempo que las reglas fiscales hagan espacio de endeudamiento para poder emprender nuevos proyectos de inversión pública de una magnitud que sea importante. Entre otras cosas, estas reglas de responsabilidad fiscal también dan mayor predictibilidad al balance de gobierno, lo cual da mucho más certeza de mediano plazo sobre los espacios que se puedan tener para invertir en obra pública, ¿no? Y por otra parte, mejoran, yo diría que casi que fuerzan a un mayor nivel de eficiencia y productividad en el sector público, porque tanto haya mayor control de gasto, la respuesta de esto para mantener los servicios públicos será buscar eficiencia y productividad con los elementos con los que se cuentan actualmente. Aquí tal vez voy a hacer una pequeña pausa para ver si tienen alguna consulta, algún comentario hasta aquí. Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer antes de ver los mecanismos de financiamiento propiamente, vamos a hacer una caracterización de los mercados financieros para tratar de aclarar o desmistificar algunos conceptos que tenemos preestablecidos y que en algunas ocasiones están erróneos. Perdón, adelante. Okay. Vamos a ver, en los mercados financieros a veces se tiende a pensar que el financiamiento vía acciones es de las fuentes más importantes de financiamiento, y no, la experiencia y a nivel internacional, las acciones no son una fuente importante de financiamiento, y aquí acciones un poco más asociado al sector privado, ¿verdad? Pero también podría uno buscar aplicaciones para el sector público, en el sentido de que el sector público ni siquiera cuando es muy activo haciendo estructuraciones en asociaciones público-privadas, por ejemplo, logra superar en mucho un 5% del total de inversiones que se hagan, inclusive para países de la OECD. Eso quiere decir que inclusive estructuraciones muy sofisticadas no representan, digamos, la mayor fuente o las mayores fuentes de financiamiento para hacer infraestructura o para hacer el desarrollo de proyectos de inversión pública. Lo mismo pasa con bonos
particularmente para financiar proyectos de infraestructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los proyectos de infraestructura, cuando están naciendo, hay demasiada incertidumbre sobre si va a tener los beneficios, si va a generar la demanda, si va a generar los ingresos y tarifas que estaban pensadas para esa infraestructura. Y dada esa incertidumbre, es bastante oneroso tratar de financiarlos a través del mercado de valores, a través de bonos. Entonces, en sus orígenes, los proyectos usualmente no son financiados vía bonos. Si es financiado vía bonos, el gasto recurrente de gobierno, ¿no? El gasto presupuestario de gobierno, claramente ahí sí, el gobierno usualmente lo financia vía emisión de títulos valores, pero no necesariamente los proyectos de infraestructura. Por lo menos en etapas iniciales, cuando ya hay un proyecto relativamente maduro, en proceso de construcción, con los riesgos adecuadamente mitigados, entonces sí, uno puede hacer ahí recomposiciones de financiamiento para poder acompañar el proyecto con alguna emisión de títulos valores que pueda acompañar el financiamiento del proyecto. Pero una vez se hayan, digamos, difuminado gran parte de los riesgos alrededor del proyecto. Quiere decir entonces que el financiamiento indirecto a través de mecanismos de intermediación financiera, básicamente bancos de inversión, banca multilateral o inclusive apoyo de instituciones bilaterales, son en mucho la forma más importante de financiar proyectos de inversión pública. Otro elemento importante del sector financiero, bueno, el sector financiero y particularmente el mercado financiero, es probablemente de los más regulados en la economía. Cuando uno comienza a ver diferentes mercados, no sé, de productos agrícolas, el mercado del arroz, o el mercado de commodities, en el caso del petróleo, el aluminio, cualquiera de estos, son mercados que no están tan regulados como los mercados financieros. Los mercados financieros tienen una amplia regulación, tanto internacional como localmente, lo cual quiere decir que es un mercado que tiende a no funcionar correctamente. Y por eso requiere grandes niveles de regulación para funcionar, cumplir con una labor social a la cual el mercado, digamos, podría estar llamado, ¿no? Que es funcionar adecuadamente como que la intermediación financiera funcione adecuadamente, canalizando los recursos de ahorrantes hacia los demandantes de recursos. Usualmente es muy requerido tener colaterales, o sea, es una característica fundamental de los contratos de deuda, que existan colaterales. Cuando esto es generalizado, no solamente para proyectos de inversión pública, cuando uno va a pedir un financiamiento para financiar su casa o financiar un carro, pues obviamente, usualmente tenés que dejar de garantía o tu casa o una propiedad o el mismo carro que estás comprando. Para los gobiernos sucede igual, solamente que los colaterales no son no son activos normalmente o no son parte del patrimonio nacional, sino que lo que los gobiernos tratan es, o lo que se le pide a un gobierno, es que demuestre objetivamente que tiene la capacidad de repago de sus compromisos de deuda. Y es por esto que es tan importante para los gobiernos todos los temas de calificación de riesgo, de las calificaciones país o inclusive de las calificaciones de sus instituciones que emprenden proyectos de inversión pública. Y la última característica es que los contratos de deuda particularmente son bastante complejos, ¿verdad? Y incluyen bastantes restricciones y obligaciones a sus deudores, ¿no? O a los beneficiarios de los créditos. Entonces, es fácil solicitar financiamiento, es fácil endeudarse. Vamos a ver, hay una
un divorcio, un distanciamiento entre actores, si uno lo quiere ver, digamos, desde la forma inicial o de una forma relativamente simple. Los que queremos financiar proyectos de inversión, los que queremos financiamiento, bueno, usualmente queremos el control de esos recursos y seguir manteniendo el control del proyecto que estamos proponiendo. Que quisiéramos pagar a un largo lo más lejano posible, obviamente no dar garantías, no tener restricciones, no pagar comisiones, tener los costos más bajos posibles en materia de tasas de interés. Sin embargo, mi contraparte al otro lado del muro, ¿verdad? El que tiene el dinero, el que tiene los ahorros, el que está funcionando como intermediario financiero, quiere otras cosas, ¿no? Quiere controlar sus recursos, quiere recuperar su dinero si es lo más pronto posible y quiere garantías de pago sobre la operación de crédito, ¿verdad? Quiere establecer algunas obligaciones para garantizarse que las operaciones se le van a cancelar y quiere cubrirse sobre cualquier riesgo, ¿verdad? Y cubrir cualquier costo en materia de transacción. Claramente aquí, cuando uno se enfrenta a una situación de esas, están muy distantes, están muy separados, ¿verdad? Pero la intermediación financiera hace que estos mundos pues traten de juntarse. Lo cierto del caso es que siempre siguen manteniéndose intereses de alguna forma enfrentados entre uno o el otro, y eso siempre hay que tenerlo en mente porque, bueno, aquellos que estén más en el área económica o financiera entenderán que este divorcio o esta separación de intereses es básicamente un problema de información asimétrica. Y un problema de información asimétrica, ¿por qué? Bueno, porque hay una parte que conoce en detalle y sabe las virtudes de su proyecto de inversión y la contraparte posiblemente no necesariamente lo conozca o no necesariamente esté convencido de las virtudes que pueda tener un proyecto de inversión o las características o cualidades que tiene ese proyecto de inversión pública. Claro, entonces este problema de información asimétrica es relevante en cualquier, casi que me atrevería a decir que casi en cualquier operación en el mundo financiero, para que lo tengamos en mente, digamos, que diferencia de posiciones va a existir en cualquier operación en el mundo financiero. Y los instrumentos financieros pues van a tratar de alguna forma de mitigar estos elementos. ¿Qué retos adicionales tiene el financiamiento de proyectos de inversión pública? Bueno, básicamente la naturaleza del proyecto de inversión pública. Vamos a ver, el proyecto de inversión pública es un activo a muy largo plazo. O sea, cuando se construye una planta hidroeléctrica, por ejemplo, uno espera beneficios a 50 años o durante 50 años en una planta que podría tardarse entre 5 y 10 años para construirse, ¿verdad? Esto crea un desalineamiento, ¿no? Entre los beneficios que puede generar ese activo que es de tan largo plazo con la forma de financiamiento que podría ser de muy corto plazo, especialmente cuando uno trata de financiar proyectos de inversión pública en los mercados locales. Los mercados locales de valores, por ejemplo, en la mayoría de la región, pueden lograr emisiones de valores entre 5 y 7 años plazo, a lo sumo 10 años plazo, lo cual se queda relativamente corto para financiar un activo que tiene una vida útil mucho más extensa y cuyos beneficios se esperan en el muy largo plazo. Entonces, ahí hay un primer reto, digamos, de ese desalineamiento de la naturaleza de un proyecto de inversión público con algunos mecanismos de financiamiento, particularmente, por ejemplo, en el mercado local, en donde hay muchos es mucho más cortoplacista. Los proyectos de inversión pública requieren un costo inicial importante, un costo inicial que a veces cuesta financiar, o sea, cuando uno está a niveles de la idea, a niveles de estructuración de un proyecto de inversión pública y necesitas dinero para estudios o para diseño o para realizar expropiaciones, eso usualmente
en el mercado financiero cuesta mucho financiarlo, ¿verdad? Porque son costos prácticamente que se van a tener que capitalizar al proyecto. Entonces, y para algunos proyectos de inversión pública, estos costos iniciales, los costos de estudios, de diseño, de expropiaciones, son muy cuantiosos, son muy altos. Imaginemos una carretera en donde haya que expropiar, con que haya que expropiar el 50% del trazo de la carretera, ya eso es un costo importante. En algunos casos esto puede rondar entre el 10 y el 15% del costo total de los proyectos solamente en costos iniciales de preinversión. Los proyectos son capital, los proyectos de inversión pública usualmente son intensivos en capital, lo cual quiere decir que ante cualquier problema en la demanda es muy difícil ajustarlos. Cuando uno diseña una planta de tratamiento de aguas o diseña una planta hidroeléctrica, se diseña con una capacidad instalada determinada, y si hay algún ajuste en la demanda, lo más que puedes hacer es no operar la máquina o operarla a un porcentaje mucho inferior a su capacidad instalada. Pero ya el costo está cubierto, el costo está cubierto por toda la inversión. Entonces hay poca posibilidad de hacer ajustes a los costos variables, lo cual quiere decir que es muy sensible a problemas en la demanda. Lo mismo sucede cuando se financia un tren eléctrico, o se financia una planta de tratamiento de aguas, o se financia, no sé, un conducto de fibra óptica, o cualquier cosa que nos imaginemos. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si la demanda se cae? Bueno, si la demanda se cae, usualmente no hay muchas posibilidades de ajustar el proyecto una vez que ya está construido. La infraestructura es un gasto discrecional de gobierno, sí, usualmente cuando hay limitaciones fiscales importantes como las que veíamos al inicio, producto en este caso de la pandemia internacional, pero cuando hacemos atrás en la historia, en la crisis financiera internacional del 2008, y aún más atrás, en las crisis del 2000, 2001, uno ve cómo los gastos de capital tienden a recortarse cuando hay algunas limitaciones fiscales. Hay pocas oportunidades de diversificación. Muchos de los beneficios cuando se hacen evaluaciones de proyectos no están necesariamente capturados en la evaluación de proyectos, especialmente las externalidades ambientales y sociales. De alguna forma cuesta mucho plasmarlas en la evaluación de proyectos de inversión pública. Y en general cuesta demostrar que un proyecto es bancarizable, si podemos utilizar el concepto. Demostrarle a un banco que es un proyecto que tiene sus beneficios, que va a ser repagado, que va a generar el impacto social, el impacto ambiental, o sea, eso cuesta, es costoso en tiempo, en recursos, y de eso depende que los bancos estén interesados en financiar proyectos de inversión pública, en demostrar que un proyecto es rentable y que también va a poder tener beneficios privados, ¿verdad? Hasta aquí hago otra pausa para ver si aquí tienen alguna pregunta o alguna consulta. Ok. Vemos puntualmente entonces algunas alternativas de financiamiento que puedan tener los proyectos de inversión. Claramente estas alternativas van a depender del tamaño del proyecto, del esquema de ejecución que se está utilizando y de la transferencia de riesgos que se pretenda realizar. El primero que puede surgir en la cabeza es, bueno, ok, financiémoslo vía presupuesto nacional, vía transferencias de gobierno o vía, sí, el contenido presupuestario que se le asigne a una institución o que tenga el gobierno disponible. Bueno, ya vimos que usualmente esto es bastante limitado, especialmente en coyunturas fiscales como las actuales. Y adicionalmente, el presupuesto de las repúblicas son usualmente anuales, lo cual quiere decir que no tenés certeza de que constantemente se estén realizando asignaciones
presupuestarias durante un lapso de 5 o 10 años. Y bien sabemos que los proyectos de inversión pública en su mayoría no se hacen en un año plazo. Requieren mucho más tiempo y entonces requieren mucho más compromiso de mantener esa transferencia presupuestaria o ese contenido presupuestario disponible año con año para poder realizar las contrataciones o poder llevar a cabo la ejecución del proyecto de inversión pública. Adicionalmente, a pesar de que sea un proyecto que pueda llevarse a cabo en muy corto tiempo y que exista el compromiso de gobierno de hacer transferencias presupuestarias en 1 o 2 años, esto impacta muy directamente las cifras fiscales. Entonces, imaginémonos un proyecto de una alta cuantía financiada únicamente con transferencias presupuestarias. Todo ese transferencia que se haga para ejecutar el proyecto, pues va a ir directamente a impactar el déficit fiscal. Y en años particulares hacer eso es financieramente complejo, pero aparte de eso también es políticamente complejo. ¿Por qué? Porque los gobernantes de turno dan cuenta sobre la situación fiscal año con año, ¿verdad? Y si el déficit fiscal de un año a otro pasó del 3 al 5%, claro, hay una respuesta. Es que estaba financiando una planta hidroeléctrica o es que financié un proyecto de inversión pública, una carretera, cualquiera que haya sido. Pero el impacto fiscal de un 3 a un 5%, eso es un impacto que políticamente los gobernantes usualmente no están tan dispuestos a llevar a cabo. Entonces, siento yo que obviamente la ejecución de proyectos a través de los presupuestos nacionales está de alguna forma orientada a proyectos de un menor tamaño, de una menor cuantía, y posiblemente proyectos que ya de alguna forma estén incorporados en la operativa institucional de las instituciones de gobierno y que no, bueno, pequeños y que no consuman tantos recursos del presupuesto nacional de las instituciones a las que corresponde. La otra categoría que tenemos es el crédito, los préstamos normales, ¿verdad? Y tradicionalmente aquí figuran pues los créditos que podemos hacer con multilaterales o bilaterales, pero también podemos incluir a la banca privada, ¿verdad? Recordemos que la banca privada también sigue siendo una fuente de financiamiento importante, a pesar de que pueda tener de alguna forma costos un poquito más elevados que la banca multilateral o la banca bilateral. Aquí podemos conseguir recursos mucho más voluminosos para proyectos de inversión de mayor cuantía. Claramente la banca multilateral está mucho más deseosa de financiar proyectos de gran impacto en el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, podemos obtener financiamientos que van hasta 30 años y dependiendo del desarrollo de los países, dependiendo de la categorización que se haga del país, podría ser mucho más plazo o tal vez un plazo más reducido dependiendo de la categorización que la banca multilateral hagan del país, ¿no? Pero sí que son, digamos, mucho más, pueden haber mucho más recursos disponibles para proyectos de gran envergadura y de gran impacto en el desarrollo. Sí requieren una mayor dedicación, ¿no? En la estructuración y compromiso y estudio de los proyectos, ¿no? Ojalá una parte importante de la preinversión de estos proyectos esté subsanada. Sin embargo, los bancos multilaterales, con mucho más dedicación, tienen recursos también para poder completar elementos de preinversión de los proyectos de inversión pública. Quizá la banca privada no tanto, ¿verdad? La banca privada no va a incorporar muchos recursos en materia de cooperación o cooperación técnica para poder finalizar
que en la estructuración de un proyecto de inversión, pero sí que la banca multilateral lo hace, ¿verdad? Y acompaña a los gobiernos en ese proceso de tener un proyecto mucho más maduro, mucho más robusto en su proceso de formulación. ¿Qué otra característica podría mencionarles sobre el crédito, digamos, un poco más convencional? Bueno, la banca multilateral particularmente tiene una misión fundamental en canalizar otro tipo de recursos o otros tipos de fuentes, ya sean donantes o cooperantes financieros, que estén interesados en el proyecto, dado que son proyectos de mucho más cuantía en términos monetarios, pero también de mucho más impacto en el desarrollo. La banca, particularmente la banca multilateral, puede canalizar recursos de otras fuentes interesados en cofinanciar o colaborar con el proyecto de inversión pública. Y es aquí donde surge mucho la canalización de recursos que puede hacer la banca multilateral de fondos temáticos o de fondos dedicados a un área en particular. Por ejemplo, no sé, los fondos verdes, o los fondos para cambio climático. Okay, la banca multilateral tiene todo el expertise y los contactos para que en un proyecto de inversión poder canalizar recursos de estos fondos para poder cofinanciar o poder aportar recursos de otras fuentes que usualmente son un poco menos onerosas y llevarlos hacia los proyectos de inversión pública de gran cuantía. Listo. En materia de los mercados de valores, ¿verdad? El fondeo en el mercado de valores, esto depende mucho del desarrollo que tengan los mercados locales. ¿Por qué? Porque los mercados locales usualmente son bastante cortoplacistas, no tienen una vocación de financiamiento o de compra de títulos, valores a muy largo plazo. Como les decía, en Latinoamérica el promedio puede andar entre 5 o 7 años, dependiendo del desarrollo de cada país. Podría uno encontrar la posibilidad de financiar o emitir títulos, valores a más largo plazo, pero no es muy usual. Y es menos usual estrictamente para financiar proyectos de inversión pública, porque como les decía, los proyectos de inversión pública tienen mucho más incertidumbre como para lograr desde el inicio financiarlos a través de los mercados de valores. Tendría que estar muy robusto con unas fuertes mitigaciones o fuertes colaterales que le garanticen al comprador de un título de valor que va a financiar el proyecto de inversión que su deuda va a ser repagada. En el mercado internacional, sí, usualmente encuentra uno plazos mucho más extensos. En el mercado internacional podría hacer colocaciones de estos valores hasta 30 años. Por ahí México ha hecho colocaciones hasta 100 años plazo. Entonces sí, es un mercado que es mucho más extenso en plazos para financiamiento. Sin embargo, en general es mucho más costoso, un poco más oneroso que financiarse a través del crédito bancario o a través de la banca multilateral. Del lado derecho de la diapositiva tenemos algunas otras estructuraciones, ¿verdad? Que son un poco más complejas, con mucho más actores. En los casos, digamos, de Project Finance, lo que se intenta hacer es aislar al proyecto como una entidad prácticamente independiente, ¿verdad? Especialmente si ese proyecto genera sus propios ingresos, ¿no? Si es una planta hidroeléctrica sobre la cual se van a cobrar tarifas eléctricas, o si es una planta de tratamiento sobre la cual se van a cobrar los servicios de saneamiento, o si es un cableado de fibra óptica, cualquiera de estos elementos, si es una carretera que paga peajes, cualquiera de estos elementos, ¿verdad? En donde el proyecto per se genere sus ingresos, pues existe la posibilidad de titularizar o de poner bajo respaldo
estos flujos futuros del proyecto para poder hacer una estructuración propia para el proyecto, para financiar el proyecto. Esta estructuración propia para el proyecto usualmente aísla el riesgo que tiene la institución proponente del riesgo que puede tener el proyecto, porque no necesariamente es el mismo. Una institución puede tener indicadores financieros digamos que la hagan ver un poco más riesgosa, pero tiene en sus manos un muy buen proyecto que genera flujos futuros que respalden el repago de este proyecto. Entonces ya puede aislar ese proyecto, va a decir, bueno, voy a hacer una colocación, voy a hacer una estructuración en donde los flujos futuros de este proyecto garanticen o den mayor certeza del repago del financiamiento del proyecto. Finalmente, pues tenemos las estructuraciones a través de asociaciones público-privadas, ¿no? de PPPs, en donde aquí dependerá mucho de la transferencia de riesgo que se haga a la contraparte privada, cómo podríamos financiar el proyecto, ¿verdad? Muchos de estos proyectos de APPs evidentemente tienen también sus propios ingresos, tienen una fuente de recursos que el mismo proyecto genera. También podrían haber algún interés de gobierno por subsidiar algunas tarifas o por acompañar con capital al proyecto que está siendo dado en asociación público-privada. Entonces se puede configurar un esquema de financiamiento que pueda incorporar las tarifas que se cobran, los aportes de gobierno que puedan realizarse y el financiamiento que consiga el privado. Ahora, el financiamiento que consiga el privado puede ser capital del privado, ¿verdad? O podría ser también que el privado accede a financiamiento de la banca para poder llevar a cabo el proyecto de inversión pública. Usualmente, en las estructuraciones de APPs, los riesgos de financiamiento se trasladan precisamente al sector privado. Entonces se deja que el sector privado sea el que consiga la fuente de financiamiento asociado al riesgo del proyecto que se está haciendo. En estas últimas dos estructuraciones, tanto de Project Finance como de asociaciones público-privadas, usualmente se crean entidades, se crean vehículos de propósito especial o SPVs para tener el proyecto completamente aislado en una entidad o figura independiente. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y dónde quedaron los fondos revolutivos, ¿no? Los fondos revolventes, que eran el foco de esta presentación. Bueno, los fondos revolventes, yo la verdad no los estoy incluyendo como una fuente de financiamiento, como una fuente de recursos, porque para mí son más que eso. Un fondo revolvente es prácticamente un intermediario, es un intermediario entre las entidades beneficiarias o las entidades que están requiriendo financiamiento y otras fuentes de recursos. Un fondo revolvente podría alimentarse o podría tener capital o recursos de presupuesto nacional vía transferencias, podría tener recursos de donantes, podría tener recursos de acceso a crédito con multilaterales y poder canalizar esos recursos a los diferentes beneficiarios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para mí un fondo revolvente como tal es básicamente un intermediario, ¿verdad? Imaginémonos a nivel muy agregado, no sé, el Fondo Verde para el clima o una cosa así, ¿verdad? Bueno, ellos lo que hacen, sí. Bueno, un fondo de esa naturaleza lo que hace es precisamente canalizar algunas otras fuentes de recursos, de donantes, de capital interesado en el financiamiento de proyectos de esta naturaleza para poderlo dar o ofrecer a otras entidades proponentes de proyectos de inversión pública. Y eso pues lo vamos a ver un poco más en detalle en unos minutos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar.
Ok. Ayer hicimos esta misma presentación y me preguntaban que, bueno, ¿dónde figuraban los, los fondos climáticos y los fondos verdes en este proceso, en estas alternativas de financiamiento? Y yo lo que respondía es que estos mecanismos de financiamiento o estas formas de intermediación muchas veces son canalizadas a través de las bancas multilaterales. Es decir, las bancas multilaterales eh, pueden canalizar recursos de los fondos verdes o los fondos climáticos adicional a sus recursos para poder financiar proyectos de inversión pública, claramente trasladando los costos y los beneficios que tengan estas facilidades a los interesados. Entonces, a pesar de que no están de una forma explícita como una alternativa de financiamiento, sí que los créditos a través de las bancas multilaterales y bilaterales tienen esa facilidad de cofinanciar los proyectos trayendo recursos de los fondos más dedicados a temas verdes o climáticos. De igual forma, en los mercados de valores, están los mercados de valores por sí solos, ¿verdad? Pero si uno comienza a desengranar esto un poco más, uno podría estructurar un bono convencional o podría estructurar un bono temático, ¿no? Que sería un bono con alguna etiqueta, ya sea verde o sostenible o social, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del proyecto. Y esto pues estaría orientado a algunos inversionistas en particular y tendría algunas características financieras también particulares, posiblemente algunos puntos básicos menos en términos de costo, ¿verdad? Porque son recursos más especializados y dedicados a un área temática. Digamos, en el caso de un bono verde, okay, un bono verde podrá tener, según los últimos estudios, entre 5 y 10 puntos base. Para los que no están familiarizados los conceptos de puntos base, 5 puntos base serían 0,5 por ciento menos en el rendimiento o en la tasa de interés que tiene el bono. Pero entonces estas facilidades de emisión de bonos verdes o bonos con alguna etiqueta temática están incluidos dentro del fondeo en el mercado de valores, ¿verdad? O sea, se hace en el mercado de valores, que tenga una estructuración un poco distinta y que esté sometida a alguna nivel mayor de verificación y documentación, no lo saca, digamos, del fondeo del mercado de valores. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de ver un poco más en detalle algunas otras estructuras, sobre el concepto de los modelos de financiamiento, porque muchas veces este concepto del financiamiento se confunde con la ejecución de los proyectos y no están, o sea, son mundos independientes y tal. Y aquí voy a hacer tal vez un paréntesis para tratar de explicar esta situación. Vamos a ver. En los modelos de estructuración de los proyectos, en los modelos de ejecución de los proyectos, uno puede hacer un proyecto completamente riesgo gobierno, que es, digamos, el margen, el lado izquierdo de esta presentación, o podría completamente sacar el proyecto de la esfera pública, darlo en una concesión o privatizarlo completamente y volverlo completamente riesgo privado. O sea, esos son como los dos extremos que uno podría imaginarse en materia de ejecución de obra pública, ¿no? Entonces, aquí tenemos ambos extremos. Conforme nos movemos del extremo izquierdo al extremo derecho, pues las responsabilidades y la transferencia del riesgo comienza a trasladarse desde el gobierno hacia el sector privado. Y ahí es donde podemos tener una serie de esquemas que son un poco más grises, ¿no? Esquemas que son un poco más de participación con alguna responsabilidad de gobierno
y con alguna responsabilidad del sector privado. Entonces, imaginémonos un gobierno que dice, no, yo quiero responsabilizarme de este proyecto en un 100%, entonces, ok, eso lo va a entregar y lo va a ejecutar el gobierno bajo su propia responsabilidad, ok. Eso es cierto, pero también podría, eso no inhibe que el gobierno en ese proceso de responsabilidad lo pueda financiar con su presupuesto o lo pueda financiar con deuda o puede hacer alguna otra estructuración, siempre y cuando se mantenga bajo la responsabilidad del gobierno. El asunto es que hay algunas estructuraciones que y ya le impiden al gobierno mantener esa responsabilidad. Por ejemplo, ya si el gobierno tiene que crear un vehículo de propósito especial, por ejemplo, o un fideicomiso para poder llevar a cabo el proyecto de obra pública, aunque ya ahí está trasladando responsabilidad. Entonces ya nos estamos moviendo de la esfera izquierda a la esfera derecha. En la esfera derecha, si hay una concesión y hay un traslado importante de riesgos hacia el sector privado, ok, el sector privado tomará mucho más responsabilidad del proyecto. Pero ¿cómo lo financia el privado? Pues lo podrá financiar a través de una colocación de títulos valores o lo podrá financiar a través de un crédito convencional o podrá poner su capital a financiar el proyecto de inversión. Todo esto entonces para decir que aunque están entremezclados y de alguna forma podrían depender uno de otro en términos del financiamiento y el modelo de ejecución de los proyectos de obra pública, no significan lo mismo, ¿verdad? Estaríamos hablando de cosas distintas. Vamos a proceder a ver algunas ventajas y desventajas, a pesar de que ya las mencioné, de que algunas ya las mencioné, vamos a tratar de ir un poco más en detalle, digamos, en estas ventajas y desventajas de algunos mecanismos o alternativas de financiamiento, comenzando por los créditos multilaterales o los préstamos de multilaterales. Bueno, los préstamos de multilaterales eh, tienen la ventaja de que están asociados a una categoría de desarrollo del país. Entonces, usualmente las multilaterales nos categorizan como país tipo A, tipo B, tipo C. Y dependiendo de esa categorización, pues así asignarán una tasa de interés. Quiere decir entonces que países posiblemente con un menor grado de desarrollo van a poder tener acceso a tasas de interés concesionales o mucho más bajas para llevar a cabo sus proyectos de inversión. Los multilaterales en general y los bilaterales también, algunos bilaterales, pero en general los multilaterales son bastante expeditos, ¿no? Bastante fluidos en su proceso de aprobación. Eh, los bilaterales no tanto porque los bilaterales usualmente están asociados también a una actividad de gobierno, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, el KfW de Alemania posiblemente requerirá aprobación del gobierno alemán para poder invertir en un proyecto de inversión pública determinado. Eh, son muy proclives a buscar financiamiento y otras fuentes de recursos, ¿verdad? Entonces, eso es una gran virtud de la banca multilateral. O sea, si reconocen un fondo interesado en aportar al proyecto de inversión pública porque hay un fondo GEF que pueda que especializado, digamos, para apoyar ese tipo de proyectos de inversión pública, la banca multilateral lo va a canalizar y va a traer recursos ya sean de donación o recursos concesionales para apoyar el financiamiento del proyecto. Hay un alto nivel de cooperación técnica y de preinversión. La banca multilateral tiene ahí un compromiso importante con el país. Acordemos que los dueños de la banca multilateral son los mismos países y como tal entonces los bancos multilaterales tienen un alto compromiso para que los proyectos de inversión pública sean lo más exitosos posibles. Y si esto requiere preinversión o cooperación técnica para que el proyecto sea lo suficientemente robusto y sea fácilmente ejecutable, pues obviamente traerá recursos de esa naturaleza. En mi experiencia, inclusive, vamos a ver, muchos del fracaso de algunos proyectos de inversión, de la mayoría de proyectos de inversión, es precisamente por una débil preinversión, por un débil diseño en los proyectos de inversión pública. De ahí que sea tan importante, digamos, subsanar
y contar con recursos para llevar a cabo esta inversión. Es un poco menos costoso que el financiamiento de la banca privada, ¿no? La banca privada, aunque pueda tener los recursos y la capacidad para financiar grandes proyectos de inversión pública, usualmente tiene plazos un poco menos extensos y costos un poco más elevados. Pero son adecuados, digamos, para cofinanciar algunos proyectos. Especialmente si se mezcla con alguna ECA o alguna facilidad de importación de algunos países de Europa o de Asia. Ya dijimos que tiene recursos para poder financiar proyectos de mayor envergadura, para financiar proyectos un poco más grandes. Y un elemento que a mí me gusta mucho particularmente es que mantienen un alto nivel de supervisión de los proyectos de inversión pública y también se involucran en el proceso de adquisiciones, ¿no? En el proceso de compras requeridas para el proyecto. Eso da alguna certeza, digamos, de solidez, de transparencia sobre el proyecto, en donde hay un tercero que también está vigilando todo el proceso de adquisiciones y está supervisando la ejecución de las obras. ¿Tiene desventajas? Sí, claro. Bueno, sigue presionando el balance de gobierno en materia de endeudamiento público, porque usualmente las multilaterales prestan a los gobiernos o instituciones de gobierno, y entonces claramente presionan el balance fiscal y el balance de endeudamiento del gobierno. Usualmente está sujeto a restricciones o a covenants, ¿no? El multilateral ahí pondrá sus pautas, ¿no? De cómo querrá o cómo orientar el proyecto, cómo ejecutarlo, qué estructura va a tener de ejecución. Inclusive en algunos casos, pues algunas restricciones para el beneficiario en materia de que no sobrepasen cierto nivel de endeudamiento, ¿verdad? O no excedan cierta cantidad de gastos en su balance. O sea, son restricciones que se deben negociar, ¿no? con la banca multilateral. Y la otra gran desventaja es que en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, la aprobación de créditos, incluyendo los créditos con multilaterales, está inmerso dentro de un proceso burocrático de autorización sumamente complejo. Tan complejo que para la mayoría de países de Latinoamérica, la aprobación final de los créditos o préstamos se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa o en los congresos de cada país para proyectos de inversión pública. La emisión de valores disculpas porque no se tradujo el título, pero la emisión de valores tiene también algunas ventajas, ¿verdad? Usualmente está asociado con el riesgo soberano o con el riesgo del país. Entonces, claramente, si un país tiene un riesgo crediticio favorable, podría conseguir un financiamiento más barato, más cómodo para llevar a cabo su proyecto de inversión. El acceder al mercado de valores tiene la ventaja de que si uno logra hacer alguna estructuración financiera, un poco más, como hablábamos anteriormente, de Project Finance, uno podría aislar el riesgo del soberano del riesgo del proyecto per se. Y si ese riesgo es mucho menor para el proyecto que lo es para la institución o para el soberano, inclusive para el gobierno, podrían reducirse los costos de financiamiento de los proyectos. En el caso de colocaciones en el mercado local, bueno, dependerá mucho del desarrollo del mercado local y de si existen los participantes, si existe una adecuada fuente de ahorro a través de fondos de pensiones o a través de inversionistas institucionales de largo plazo que puedan tomar inversiones y riesgo de largo plazo. Si no existe esa base, difícilmente podríamos financiar una planta hidroeléctrica o podríamos financiar grandes obras de infraestructura, carreteras o demás, con una estructura de financiamiento en el mercado local a 3 o 5 años plazo. Eso es muy
aparte de costoso, muy riesgoso. Bueno, dependiendo del tamaño del proyecto, si es un proyecto muy pequeño, posiblemente el acceso al mercado de valores nos va a cobrar una prima. Son muy pocos valores, o sí, son muy pocos los valores que estén en situación asociada a la inversión, que es un valor muy grande. Podría haber un costo de acarreo de recursos muy fuerte. Acordemos que cuando uno va al mercado de valores, accede al mercado de valores por un monto determinado, ¿no? Digamos que lo que ocupa la inversión durante un año. Y ese cost of carry, ese costo de mantener esos recursos ahí detenidos para algunos proyectos puede ser importante. Y también la estructuración de cuándo se accede al mercado de valores, dependiendo de la estructuración del proyecto, es importante. Más, bueno, obviamente se mantiene dentro del balance, es un endeudamiento se mantendrá en el balance de gobierno. Disculpen, estoy teniendo problemas para escucharle, no sé si son todos. No sé si me confirman, si me están escuchando bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Decíamos, bueno, que Project Finance es una estructura en donde hay un financiamiento de largo plazo, eh, en donde el proponente o el interesado pues tiene pocos recursos para dedicar o limitados recursos para dedicar al proyecto, pero el proyecto per se genera un flujo de caja, ¿no? Generan ingresos de forma independiente que puedan ser titularizados o llevados al mercado financiero o puestos de alguna forma de garantía para lograr el financiamiento del mismo. ¿Qué ventajas tenemos ahí? Bueno, estructuraciones de este tipo usualmente sí logran sacar de balance de gobierno el impacto fiscal o el impacto de endeudamiento. ¿Por qué? Porque usualmente se crean una estructura, se crea un vehículo de propósito especial o se crea una empresa independiente o un consorcio que es el llamado a llevar a cabo el proyecto de inversión. Entonces, el que toma el financiamiento y el que toma los compromisos es un tercero, no necesariamente gobierno o la institución proponente. Los riesgos del proyecto pueden ser separados entonces del emisor o pueden ser separados del proponente del proyecto, no necesariamente son el mismo, lo cual podría llevar a costos menores. Y permite también la transferencia de riesgos, ¿no? Entonces uno podría transferir a través del Project Finance algunos riesgos de financiamiento, de diseño, de construcción a una tercera parte, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, es mucho más complejo en su estructuración, ¿verdad? Requiere mucho más tiempo y también va a requerir mucho más solidez en la preinversión. Va a requerir mucho más avance en diseños, en estudios y aquellos proyectos que lo requieran, pues en materia de expropiaciones, ¿verdad? No, es muy difícil que una estructuración de este tipo, digamos, logre éxito si si todavía hay incertidumbre sobre si se puede expropiar un terreno o no. Eso es muy complicado. Este,
Los contratos suelen ser mucho más complejos y mucho más rígidos, entonces hay una dedicación más fuerte en los procesos de negociación. Y usualmente son una fuente importante de contingencias fiscales, ¿verdad? Aunque la deuda o el financiamiento no esté dentro de los balances de gobierno, sí que hay ahí algunas contingencias que deben ser reveladas en los estados financieros de gobierno o en los balances de gobierno. Aquí una pausa antes de pasar a los temas de fondos rotativos o fondos revolventes, por si tienen alguna duda, alguna consulta. Ok. Decíamos que los fondos revolutivos deberían ser algo más que una fuente de recursos, ¿verdad? Y es que en este proceso de canalización o de recursos de diferentes fuentes que pueden ser donantes, bancos de inversión o agentes de cooperación internacional, que estos fondos revolventes logran canalizar hacia los beneficiarios, ¿no? O interesados en promover un proyecto de inversión pública, deberían también solventar algunos otros elementos, ¿no? Digamos, si estos beneficiarios están acudiendo al fondo, es posible que no tengan la capacidad o eh, eh, el potencial de diseño necesario para ir directamente a las fuentes de financiamiento. Y si eso es así, entonces el fondo revolvente debería tener también algunas acciones en materia este, en materia de capacitación, de preinversión, inclusive de colaboración, ¿no? En el diseño de los proyectos. ¿Cómo funciona de una forma simple estos fondos rotatorios? Bueno, básicamente hay algunas fuentes de capital, ¿verdad? Hay algunas fuentes de donación o alguna fuente que provea el capital semilla para el fondo revolvente, que también puede ser aportes de gobierno, por supuesto, pero usualmente también ahí hay algún donante o algún capital semilla ya sea de algún otro fondo o inclusive de la banca multilateral. Y también puede canalizar recursos de otras fuentes de financiamiento como las que vimos. Puede acceder a los mercados financieros, puede endeudarse también vía créditos y demás. Los fondos que logre recabar este fondo revolvente, obviamente va a tratar de canalizarlos a proyectos de inversión pública a través de los beneficiarios, a través de los que están deseosos de tomar un crédito para llevar a cabo sus proyectos de inversión pública. El fondo revolvente usualmente tiene una característica fundamental, que es temático. O sea, se crea un fondo revolventes para temas particulares, para promover áreas de desarrollo particulares. Entonces, a nivel global, a nivel internacional, por ejemplo, ve uno el Fondo Verde del Clima, ¿ok? Es un fondo dedicado básicamente a financiar proyectos con un impacto ambientalmente positivo. Entonces, a nivel local, también los fondos revolventes tienen esta naturaleza. Entonces, uno ve a nivel local fondos como los fondos nacionales para atención de emergencias, por ejemplo, o ve fondos para promover el cultivo de palma o para promover las reconversiones agroindustriales. ¿Okay? Ve uno de este tipo de fondos a lo largo de la región con muchas experiencias. También hay fondos revolventes en materia de saneamiento, ¿no? En el Caribe funcionan algunos fondos revolventes para promover proyectos de inversión pública en materia de agua y saneamiento. En Costa Rica, el Ministerio de Ambiente maneja un fondo también que está dedicado a mitigar y colaborar con proyectos de inversión pública asociados al saneamiento de aguas. Entonces, hay una característica importante en los fondos que usualmente son fondos temáticos, ¿verdad? Entonces, al ser fondos temáticos, tienen una gran afinidad
con los proponentes de los proyectos. Y de aquí entonces algunas de las labores que les decía, en no debería quedarse únicamente en el financiamiento en la provisión de recursos, sino también en el acompañamiento de los proyectos de inversión pública para asegurarse que son proyectos exitosos, que están bien diseñados, que tienen la preinversión adecuada y que los que van a llevar los proyectos tienen las capacidades necesarias para que los proyectos de inversión lleguen a buen término, ¿no? Una vez que este fondo revolvente obtiene los recursos tanto de capital como de otras fuentes de financiamiento, bueno, este mix de financiamiento entre recursos, digamos, donados o recursos de capital y los recursos de financiamiento pueden hacer que el costo para los beneficiarios, para los que solicitan el financiamiento, sea un tanto menor que si ellos acceden directamente a las fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque en el tanto hayan fuentes de capital, ¿verdad? Eso podría reducir los costos. ¿Cómo nos garantizamos de que esto sea realmente un fondo revolvente, que sea un fondo revolutivo? Bueno, garantizando la sostenibilidad del fondo. Y la sostenibilidad del fondo se garantiza por el repago que hagan los beneficiarios hacia el fondo. Adicionalmente, el fondo tiene una labor constante de búsqueda de recursos, ¿no? De búsqueda de capital. Los fondos revolventes usualmente ya no crean un capital semilla y se quedan cruzados de brazos esperando que ese capital semilla se gaste. No, o sea, se canalizan, tienen una actividad importante de búsqueda de recursos a través de otros donantes, a través de otros agentes interesados en poder cada vez incrementar más el capital del fondo para poder incrementar sus operaciones o poder incrementar el tamaño de los proyectos que puedan estar financiando. Usualmente fondos revolventes que únicamente dependen de transferencias presupuestarias de gobierno o que tienen ahí alguna alimentación de parte de transferencias de gobierno, son fondos relativamente pequeños en donde podrán financiar, si no proyectos de inversión pequeños, bueno, por lo menos digamos que preinversión o algunos elementos previos a la ejecución de los proyectos. Lo cual sigue siendo también importante dado que su función o su motivación es lograr desarrollo en un área particular, ¿no? De inversión. ¿Pueden estos beneficiarios del fondo acceder directamente a las fuentes de financiamiento? Sí, claro, pueden acceder directamente a las fuentes de financiamiento directamente si tienen la capacidad, digamos, de diseñar adecuadamente proyectos de inversión pública que sean aceptables por estas fuentes de financiamiento. Sin embargo, puede que lo hagan a un costo un poco más alto, ¿verdad? En donde esto genera una función adicional para el fondo revolvente, porque entonces si el fondo revolvente sale de la función de financiamiento, puede entrar, ya les dije, en la función de preinversión o de asesoría, pero también podría entrar como mejorador crediticio, ¿verdad? Entonces, lo que le da a este beneficiario, el fondo, lo que entregaría a los beneficiarios o a los proponentes de proyectos de inversión pública no es financiamiento, pero sí podría generarles una garantía que mejora la percepción del repago ante la fuente de financiamiento y lograr con ello menores costos para el proyecto. Entonces, esto refuerza aún más la idea de que el fondo revolvente no es solamente una fuente de financiamiento, sino que también tiene algunas otras funciones que podrían traducirse en, bueno, financiamiento directo, claramente, ¿verdad? Pero también preinversión, cooperación técnica, incremento de las capacidades institucionales de los proponentes de proyectos, búsqueda de cooperación, ayuda en la estructuración y diseño de los proyectos y garante, ¿no? Un mejorador crediticio para aquellas contrapartes que sí tengan posibilidad de accesar directamente
a otras fuentes de financiamiento. O sea, no debería quedarse únicamente en su función de financiamiento directo. ¿Qué elementos se requiere para la estructuración? Bueno, usualmente estos fondos revolventes, estos fondos revolutivos, bueno, tienen un marco regulatorio que dependiendo del país puede ser tanto como una ley o un decreto ejecutivo, si eso fuera permitido en los países respectivos, ¿verdad? Debe identificar una fuente de capital inicial, ¿no? Una fuente de donación, una fuente de capital semilla, que permita, digamos, el inicio de operaciones. Y tiene que ser muy cuidadoso en la estructura que se le dé, ¿verdad? Un fondo de este tipo usualmente tiene un comité ejecutivo, que es el que toma las decisiones respecto al funcionamiento del fondo propiamente. Usualmente hay un comité de crédito que determina todas las características técnicas asociados a los proyectos de inversión antes de ser susceptibles o ser candidatos para el financiamiento de los proyectos. Y tiene que haber un esquema de monitoreo, ¿no? Un esquema de monitoreo y supervisión de los proyectos de inversión pública que está financiando. O en el caso de que dé una garantía para que el proyecto se financie a través de otra fuente de financiamiento, igual como función de garante, este fondo revolvente no puede aislarse de las responsabilidades de supervisión sobre el proyecto, porque si el proyecto falla, el garante en su función es el que va a tener que hacer el repago de la deuda a la fuente de financiamiento con la que se optó. Aquí ya vamos terminando con los temas de asociaciones público-privadas, que también puede ser de interés. Ok, una asociación público-privada es un contrato usualmente de muy largo plazo, 30, 50 años. Es una relación bastante extensa, en donde la principal característica es que el gobierno, en su afán de proveer activos o servicios públicos, ¿verdad? Entrega a una parte privada el proyecto, en donde el privado retiene una parte importante de los riesgos asociados al proyecto. Y esa es la característica fundamental de un APP. O sea, la característica fundamental es que haya una transferencia de riesgos. Si no hay una transferencia de riesgos, difícilmente puede decir uno que hay una asociación público-privada. Esa es la característica fundamental. ¿Y qué tipo de riesgos se trasladan? Bueno, se trasladan de todo tipo de riesgos, riesgos en el diseño, riesgos en la construcción, riesgos financieros, inclusive en la operación, riesgos arqueológicos, por ejemplo, digamos, en una carretera, si está pasando la carretera por un sitio que tenga una vocación o una posibilidad de acceder a sitios arqueológicos, bueno, eso, si hay hallazgos, eso puede ser trasladado a la parte privada. Los estudios de suelos, hay una amplia gama de riesgos que pueden ser trasladados, y una de las primeras labores que tiene que hacer una institución que quiera enfrentarse o que quiera estructurar su proyecto en una forma de APP, lo primero que va a tener que hacer es una matriz de esa asignación de riesgos. ¿Qué riesgos se quedan del lado del gobierno y qué riesgos son susceptibles de ser trasladados al sector privado en un proyecto determinado? Esto va a pasarlo rápidamente, porque ya básicamente lo dije, es un contrato largo, un contrato extenso, así que tienen que estar muy certeros del proceso de estructuración del proyecto y de los compromisos y responsabilidades de cada quien, incluyendo las transferencias de riesgo. Hay hay un interés, una vinculación importante entre los intereses del sector privado y los intereses del sector público. Vamos a ver, ahí el APP tiene que lograr balancear y alinear los intereses del sector privado por obtener un profit, por obtener una utilidad, y los intereses del sector público por entregar un servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Esos son los dos intereses que hay que tratar de alinear. Una vez que se alineen y se digan, bueno, ok, usted va a proveer este servicio de esta forma, con estas cualidades, y va a obtener
tanta rentabilidad, en el tanto eso esté alineado y sea aceptable para ambas partes, que la APP puede llevarse a cabo. Si alguno de estos intereses se desalinea, ya sea porque el sector público siente que no está obteniendo el servicio por el cual hizo la concesión o hizo la estructura de APPs, o el sector privado no está obteniendo los beneficios que estaba planificado obtener con el proyecto, la estructuración de APP se comienza a debilitar. ¿Qué tipo de APPs? Dependiendo de la transferencia de riesgos, ¿verdad? Puede haber, se puede transferir el diseño, la construcción, el financiamiento, el mantenimiento, la operación. Todo eso se debe definir en el contrato de APP para las diferentes estructuras de APP. Y dependiendo de esa transferencia de riesgo, va a definir la participación que pueda tener el gobierno dentro de esa estructura de APPs. Si es una estructura o un proyecto de inversión pública que requiere algún subsidio para que la tarifa no sea tan fuerte para los usuarios finales, bueno, ahí el gobierno va a participar haciendo pago sombra o o subsidiando, ¿no?, directamente las tarifas del servicio. O si hay una disposición a pagar por parte del usuario, pues el usuario pagará las tarifas, ya sea si es una carretera, pues pagar el peaje, si es un servicio eléctrico, pues recuperar la tarifa eléctrica, si es un servicio de aguas, la tarifa de aguas o la tarifa asociada al saneamiento. Hay algunas experiencias de APPs en materia de agua saneamiento, particularmente Colombia ha sido bastante exitoso en promover algunos esquemas de APPs en materia de saneamiento, pero no son tan recurrentes a lo largo de Latinoamérica este tipo de estructuraciones, precisamente porque requieren un mayor estudio, ¿no? Requieren un mayor tiempo de preinversión, requieren mucho más análisis de cuáles son los riesgos que cada contraparte va a aceptar y va a poder administrar adecuadamente, ¿verdad? Puede que esté asociado a mayores costos también, pero esos mayores costos deberían compensarse con la eficiencia en el proceso de ejecución y deberían también compensarse con que el traslado de riesgos al sector privado incluye la operación y mantenimiento de la infraestructura, ¿verdad? Entonces también eso hay que considerarlo. Y usualmente sí es una fuente importante de contingencias fiscales, porque si de alguna forma la demanda se cae o no hay una disposición fuerte a pagar por el servicio, el gobierno pues va a tener que subsidiar de alguna forma las tarifas o va a tener que poner capital para que la situación del proyecto, digamos, logre un balance financiero acorde también a los intereses del privado. Por otra parte, pues sí, tiene una serie de ventajas, ¿verdad?, que sacan de balance, digamos, el financiamiento. O sea, el financiamiento se muestra fuera del balance de gobierno, perdón. Hay una transferencia de riesgo sobre los cuales el gobierno traslada al sector privado, ¿verdad? Y bueno, básicamente esas son algunas de las ventajas de esas estructuraciones de APP, pero sí son mucho más complejas y hay que garantizarse a través de los estudios respectivos, a través de los estudios de valor por dinero, que el proyecto tiene ventajas de ser ejecutado a través de una asociación público-privada en contraposición a la ejecución tradicional con vía deuda o vía otra fuente de financiamiento o otra forma de estructuración. Yo para concluir entonces, bueno, hacer algún recuento de lo que vimos durante esta presentación. Claramente los países en la región tienen importantes necesidades de financiamiento de alrededor de entre 3 y 5% del PIB para lograr cumplir con los objetivos de desarrollo. Lo cual es una inversión importante y está muy por encima de lo que actualmente se viene haciendo en materia de inversión, posiblemente cerca de un 2% por encima de los niveles actuales de inversión para la mayoría de los gobiernos. La coyuntura actual claramente crea restricciones presupuestarias y de niveles de deuda que permitan una mayor contribución de los gobiernos
a proyectos de inversión o proyectos de infraestructura, lo cual requiere que se habiliten nuevamente estos espacios para poder llevar a cabo obra pública que dinamice el desarrollo económico en la región. Los mecanismos de financiamiento pues dependen mucho del tipo de proyecto que se tenga, del tipo de estructuración que se haga. Lo que puede ser bueno para un proyecto de inversión pública puede que para otro, inclusive dentro de la misma naturaleza o el mismo sector, puede que no funcione correctamente. Hay que estudiar cada caso de forma particular para encontrar el mejor mix, la mejor mezcla de financiamiento posible y que genere pues los mayores beneficios en términos del costo de financiamiento para cada uno de los proyectos. Los fondos revolventes sí son una fuente de capital importante y muy canalizada a un área particular, ¿verdad? Con lo cual tiene una serie de virtudes, debería tener una serie de virtudes en materia de acompañamiento hacia el sector y hacia los beneficiarios del financiamiento para poder aumentar sus capacidades de ejecución de proyectos de obra pública. Y lo que mencionábamos en materia de APPs, bueno, es un esquema disponible, hay experiencias en materia de saneamiento en APP, no son tan recurrentes, pero sí que su estructuración es un poco más demandante y se requiere mucho más inversión para entrar en un proceso de asociación público-privada. De mi parte, eso es lo que tenía preparado para hoy y creo que nos quedan ahí algunos minutos que podríamos dedicar si hay consultas o comentarios sobre toda la temática de la presentación. Así que de mi parte, muchas gracias. Thank you, Melvin, for your presentation. If you have any questions, you can raise your hand. Okay. If you do not have any questions, so I will finish the session. Thank you very much, Melvin, for your excellent presentation. We have reached the end of the synchronous session. We remind you to review the virtual campus where you will find today's presentation as well as the recording of the session and bibliographic materials to deepen in the subject. It has been an honor for us to facilitate this space, and I would like to thank you on behalf of the HIS and ICAP for your valuable participation. Thank you. You can disconnect now. Thank you very much to all. Muchas gracias a todos.